buenos días, ¿cómo está? Bueno, bienvenidos a la conferencia de fase A, la número 5 y la número 6, las dimensiones y dónde están en nosotros. Antes de empezar, necesitamos saber si las personas que están al otro lado, alguien me puede confirmar si el sonido está correcto, si se escucha bien o si no, para hacer algunos ajustes. Gracias. Porque es que la otra vez transmití y no se escuchó nada. Y es que no hay forma de Bueno, yo creo que empecemos. Bueno, antes que todo, mi nombre es John Guerrero. Estamos transmitiendo desde la página Revolución Interior 11. Estamos aquí en la sala presencial del Minuto de Dios y nosotros estamos con Carmen haciendo estas transmisiones. Ella después subirá esta conferencia a YouTube porque por Facebook solo dura un mes por políticas de esta empresa. Bueno, empresa no, una gran corporación, ¿no? Bueno, entonces, no sé, ojalá se esté escuchando bien. Vamos a ver una conferencia que es bastante importante para todos nosotros, porque en este trasegar, me disculparán a todos, no me he recuperado, bueno, eso no es culpa de ustedes. En este trasegar del conocimiento de sí mismo, nosotros vamos a ver y vamos a comprender que la idea es que nosotros ahondemos en la investigación sobre nosotros mismos. Estas conferencias que se dan de forma teórica para que nosotros llevemos a la práctica. Entonces, una de esas reflexiones que vamos a hacer hoy precisamente es las dimensiones y dónde están en nosotros. Bueno, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de algo que nosotros a veces se nos sale del entendimiento porque de acuerdo a la educación que hemos recibido, a las instrucciones que hemos recibido en las diferentes formas educativas que hay en este planeta, ya sea primaria, secundaria, universidad, nosotros tenemos unos conceptos sobre lo que es una dimensión. Máximo nosotros pensamos y analizamos que solo estamos en 3 dimensiones. Hemos escuchado que hay otras dimensiones, pero no nos cabe en la cabeza porque los científicos entre comillas, no han podido comprobarlos. Se habla de una tercera dimensión, que es esto, largo, alto y fondo, o ancho o grosor, y se habla que hay una cuarta dimensión. Eso lo enunció Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hasta ahí, pero realmente nosotros, conocimiento de sí mismo, lo que está ayudando a desenmarañar este enredo de las dimensiones, es que las dimensiones simple y llanamente no son un punto o medidas matemáticas, sino simple y llanamente son estados de conciencia. La definición entonces de dimensión serían estados de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la dimensión donde nosotros nos ubiquemos, esa va a ser nuestra dimensión, nuestra conciencia. Nosotros tenemos un determinado tipo de conciencia. Con ese determinado tipo de conciencia es que nosotros nos desenvolvemos en ciertas dimensiones. Entonces hay 7 dimensiones básicas, como toda la naturaleza, son 7 dimensiones y esas 7 dimensiones son las que organizan todo. Se dice que son 7 dimensiones básicas porque hay unas infradimensiones y hay unas supradimensiones. Entonces démonos cuenta los niveles de conciencia tan infinitos prácticamente que hay en esto. Bueno, permítame un momento.
Bueno, entonces vamos a empezar a definir lo que son, cuáles son esas dimensiones. Entonces, la primera dimensión corresponde a lo que es la longitud. Esa dimensión se mide con lo que corresponde a la línea. O sea, que la longitud siempre va a empezar desde un punto y se va a desplazar hasta otro punto. Entonces la longitud siempre va a ser lineal y siempre se va a medir por centímetros, por metros, por kilómetros, por decámetros. Entonces, digamos que este salón mide linealmente de aquí a allá unos 3 metros. Esa es la longitud. Y esa longitud corresponde entonces como la línea. ¿Listo? Ahora bien, ¿dónde está esa dimensión en nosotros? Bueno, vamos a empezar aquí a hacer un poquito de maromas para que se vea bien. ¿Listo? Bueno, esa longitud, ¿dónde estaría en nosotros? Esa longitud está en nosotros en lo que corresponde a nuestros órganos sexuales, a nuestras gónadas. Ahí está la primera dimensión en nosotros. Ustedes se van a preguntar ¿por qué? Porque resulta que acá, en esta longitud, que tiene 192 leyes, habita en nosotros lo que corresponde el agregado psicológico o el ego. Entonces aquí vamos a encontrar nuestro ego, nuestros yoes. ¿Y qué pasa con los yoes? Resulta que los defectos psicológicos en nosotros, que están en nuestras gónadas sexuales, siempre se manifiestan en forma lineal. Acá está. Entonces, simple y llanamente, del placer pasamos al dolor, de la alegría pasamos a la tristeza y de la ira pasamos a la calma, de la lujuria pasamos a la castidad, entre comillas. Démonos cuenta que estamos en ese vaivén de un punto a otro. Por eso esa primera longitud acá corresponde en nosotros a lo que conocemos como nuestras gónadas sexuales. Ahí están nuestros yoes, nuestros defectos. Se le conocen también como nuestros infiernos atómicos. ¿Por qué? Porque esto está gobernado por 192 leyes. Esos son nuestros infiernos en nosotros. Allí, ¿qué encontramos? Aquí encontramos, hagámoslo acá un poquito. Acá encontramos lo que conocemos como los unicerebrados, o sea, que tienen un cerebro, y los bicerebrados, que tienen 2 cerebros. Estos unicerebrados son lo que son los minerales. Y los bicerebrados, que tienen 2 cerebros, que son el emocional más el motor, instintivo y sexual. Aquí encontramos esos 2 cerebros en esta primera longitud. Acá encontramos en los que tienen los 2 cerebros o bicerebrados, aquellos animalitos que solo perciben la línea. Encontramos las moscas, las orugas, las arañas, encontramos las hormigas, encontramos las babosas. Si nosotros analizamos esos animalitos, se desplazan siempre en línea recta. ¿Qué sucede? Por el cerebro que tienen, que es el bicerebrado, y la parte emocional, que es el cerebro emocional más el motor instintivo sexual, vemos que esos animales se mueven, se reproducen y obviamente por el instinto buscan comida. Pero ellos siempre perciben una sola dimensión, porque ese es su nivel de conciencia de esos animalitos. Ustedes van a preguntar, bueno, ellos están allá en esa única dimensión, pero nosotros sí los vemos, es que nosotros estamos por encima de esas dimensiones, por eso las captamos, pero ellos a nosotros no nos perciben, no nos miran. Ellos nos presienten por ese nivel. Por ejemplo, un zancudo que viene a picarnos y a sacarnos la sangre.
Ellos no es que nos vean como tal, simple y llanamente el instinto hace que busque su alimento y encuentra por medio del calor el sitio o la fuente para alimentarse. Eso es todo. Bueno, entonces acá por eso encontramos estos animalitos y ellos solo tienen, son invertebrados, no tienen columna vertebral. Eso lo encontramos en la primera dimensión, que es la longitud. Y en nosotros, vuelvo y recalco, está en nuestras gónadas sexuales. Sí, claro, hasta ahí, ¿sí o no? Listo. Bueno, pasemos a la segunda dimensión. La segunda dimensión se le conoce como la superficie. La superficie es simplemente la línea desplazada hacia arriba. Y ahí encontramos el plano. Esta es la línea, este es el plano. Ese plano ya no vendría a ser 1 centímetro, 2 centímetros lineales, sino serían centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, y eso es lo que se conoce como la superficie. Entonces, por ejemplo, acá el tablero, esta es la línea, tiene más o menos, ¿qué? Unos 2 metros, digo yo. Pero si la desplazamos hacia arriba, aquí ya está el plano del tablero. Entonces ya no serían, digamos que tenga 2 metros cuadrados, una cosa así. Ese sería el plano. ¿Dónde está ese plano en nosotros? Bueno, el plano en nosotros correspondería a nosotros acá en la parte del centro instintivo. ¿Listo? Ahí encontramos nosotros nuestra personalidad. Nuestra personalidad es plana, es falsa. La personalidad de nosotros es el vehículo de manifestación de nuestros defectos psicológicos. Si yo, por ejemplo, tengo lujuria, yo tengo una personalidad para que esa lujuria se manifieste. Si yo, por ejemplo, quiero conquistar una chica o una persona del sexo opuesto, entonces busco por personalidad arreglarme bien, comprar una buena loción, ¿sí? Tener platica, tener carro para impresionar. Eso es la personalidad. Pero si nosotros nos damos cuenta, llega una época de vacas flacas y no queda nada de eso, esa personalidad se derrumba, no hay nada. Entonces, la ilusión de conquistar a la persona del sexo opuesto también se desvanece, porque todo es por la personalidad. La personalidad, vuelvo y digo, es la forma que nosotros tenemos, esas máscaras, esas formas de ser para que se manifieste el agregado psicológico. Y de cierta manera esa personalidad siempre va a ser lo plano en nosotros, va a ser la fachada. Haga de cuenta los cementerios con sus lápidas. Ahí está blanca, reluciente por fuera, pero por dentro es una sola podredumbre. La lámina, la placa del cementerio del difunto, dice aquí estuvo y ponen RIP y fue una gran persona, pero en el fondo ahí está la cruda realidad de todo lo que es. Entonces, así es nuestra personalidad. Entonces, esta personalidad, como se ubica en el centro instintivo, porque corresponde a este segundo, a lo que es la parte de lo que nos maneja a nosotros, tiene que ver entonces acá, vamos a explicarlo, quiénes habitan esos centros, coloquemos acá un poquito. Perdón, y esas leyes que... Bueno, sí, esas leyes ¿qué significan? Ya lo vamos a explicar acá. Este plano, entonces, acá, ¿quiénes se desenvolverían? Los animalitos que tienen 2 cerebros, o sea, los bicerebrados. Acá también están los bicerebrados, ¿no? Pero en este caso, esos bicerebrados ya tienen columna vertebral. O sea, aquí son invertebrados, aquí ya tienen columna vertebral. Y estos animales perciben, por su estado de conciencia, planos superpuestos. ¿Qué quiere decir eso?
que ellos miran, observan todo en forma plana. Haga de cuenta cuando uno va a mirar una película. Así es como miran los animales. Eso ya se ha comprobado científicamente de acuerdo al ángulo de los ojos, la cuenca de los ojos, los bastones, los conos que tiene uno para mirar colores y cosas así. Entonces un animalito, un perro, un gato, por lo general, un caballo, miran, son planos. Planos superpuestos significa que aquí ven plano, más adelante, más atrás ven otros planos. Así es como ellos se desenvuelven. Y por eso solo perciben estas dos dimensiones. Tienen columna vertebral, pero está en forma horizontal. Es raro encontrar un animal que tenga la columna vertebral vertical o recta, ¿sí o no? Bueno, la pregunta, ¿por qué sucede esto de las leyes? Resulta que a mayor cantidad de bajos dimensiones aumenta las leyes. ¿Qué significa esto? Que desde la superficie hacia la longitud hacia abajo son en nosotros, venga, lo movemos acá un poquito para mostrarlo en la gráfica. O sea, estas dos partes corresponden a nuestros mundos infiernos. Y de ahí para allá hay más leyes, que eso se va a ver en otras conferencias. De aquí para abajo siguen más leyes, pero en nosotros solo nos cobijan hasta 192 leyes en nuestra parte interna, por eso se habla hasta acá. Y nuestra superficie y nuestra longitud son nuestros infiernos en nosotros. Y nosotros psicológicamente hablando, ya que usted hace esa pregunta, nosotros vivimos más acá, en nuestras propias infradimensiones, porque nosotros vivimos pendientes de nuestro agregado psicológico y de nuestra parte de la personalidad. ¿Listo? Entonces, acá se ubican nuestras infradimensiones y a mayor cantidad de infradimensiones, mayor cantidad de leyes. Entonces, aquí ya empieza uno a subir, sí, vamos a explicarlo, y las leyes, como vamos dándonos cuenta, empiezan a disminuir. ¿Listo? Bueno, coloquémoslo aquí así. Bueno, creo que se está escuchando bien porque no han dicho nada. Bueno, seguimos con la tercera dimensión. Esa tercera dimensión se le conoce entonces como el volumen. Y bueno, aquí lo vemos que tiene 48 leyes. Ese volumen, pues simple y llanamente, es la extensión de lo que es el plano. Entonces, acá este plano, podemos hacerlo así, se le alarga porque ya tiene fondo o ya tiene grosor. ¿Sí ve? Entonces, acá el volumen sería línea alto por grueso o por fondo. O sea, el centímetro cúbico, el metro cúbico, el kilómetro cúbico, que por ejemplo los océanos se pueden medir por kilómetros cúbicos por la cantidad de agua que tienen. Eso sería el volumen. Acá como nosotros podemos ver nuestro volumen. Acá nosotros percibimos, ahí sí las tres dimensiones. Nuestra capacidad nos da para entender que vemos una línea, vemos un alto y vemos un grosor o un fondo. Podemos ver tres dimensiones, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que en la humanidad este volumen sería nuestro estado de conciencia, pero ni tan eso. Ya lo vamos a explicar por qué. Entonces este volumen, perdón, es la extensión del plano. ¿Listo? Y bueno, ¿dónde está en nosotros esa dimensión? Se van a preguntar ustedes. Esa dimensión en nosotros simple y llanamente es nuestro cuerpo físico, así como lo vemos. Esa es nuestra tercera dimensión en nosotros. Y bueno, pero corresponde también, acá toca hacer una maroma, se ubica acá en nuestro centro sexual también, ese volumen de tres dimensiones. Porque precisamente en nuestro centro sexual es que nosotros empezamos a fabricar lo que corresponde a este vehículo físico o conocido como tierra. La tierra en nosotros es nuestro vehículo físico.
Y esa tierra que corresponde a este centro, el centro sexual, es el que nosotros vamos a utilizar ya para la autorrealización. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico es un condensador de energía. Perdón. Al ser un condensador de energía, más que todo es de energía sexual. Por eso esa tercera dimensión también se puede ubicar acá. Y recordemos que nosotros llegamos al tapete de la existencia del cuerpo físico por medio del sexo. Entonces, solo nosotros liberando de estos dos abismos nuestra esencia que está atrapada en el yo, podemos empezar a hacer nuestras creaciones. Entonces ya nosotros, estando en el volumen, verdad que me toca estar moviendo esto. Bueno, acá en el volumen, entonces vamos a encontrar a lo que es, digamos, ¿cómo lo escribimos? Porque nosotros no somos hombres. Encontramos a la humanidad. ¿Por qué estamos nosotros acá entonces? Porque aquí ya nosotros tenemos 3 cerebros. ¿Cuáles son esos 3 cerebros? El motor instintivo sexual, el centro emocional y el centro intelectual. Centro intelectual o centro de la razón. Ahí, en este espacio, es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta por el raciocinio que tenemos, dónde es que estamos ubicados realmente. Con el centro intelectual nosotros ya podemos hacer lo que se llaman las reflexiones. Podemos reflexionar por qué estamos acá, dónde me estoy ubicando. Y con este centro intelectual es que nosotros vamos a comprender que estamos acá en esta tercera dimensión porque debemos hacer un trabajo de tipo esotérico. Bueno, entonces, aquí ya nosotros tenemos nuestra columna vertebral, pero ya en forma ya no horizontal, sino vertical. ¿Por qué? Porque nosotros ya en este estado, que es el cuerpo físico, ya lo comprendiendo, ya conociendo las herramientas que hay que utilizar para el autoconocimiento, debemos saber que nosotros debemos utilizar nuestra columna para entonces condensar lo que es la energía sexual, que ya se ha visto en varias conferencias, pero que se van a ampliar en otras, pero aquí es cuando nosotros ya comprendemos que por eso es que estamos así en ese nivel y estamos erguidos. ¿Listo? Entonces, acá nosotros nos encontramos. Bueno, ¿alguna pregunta, don? ¿Dudas? Don Juan Fernando. Y ahí es que eso es lo que sentimos, lo que percibimos. Sí, exactamente. Ya nosotros aquí podemos percibir nuestras 3 dimensiones como tal. Pero ¿qué sucede? Ya estando en este estado, démonos cuenta que cada dimensión está contenida en una y en otra. Entonces ya por eso es que nosotros podemos ver y sentir lo que son los animales hacia abajo. ¿Sí ven? Ellos apenas esto nos perciben, ellos nos ven, pero nosotros ya miramos hacia abajo. Lo que pasa es que nosotros estamos durmiendo, psicológicamente hablando, y nosotros se nos escapan muchas comprensiones de lo que son las dimensiones. Bueno, pasemos a la cuarta dimensión. Bueno, se me olvidaba. Acá nos cobijan 48 leyes. Menos leyes que la superficie y menos leyes que la longitud. ¿Sí ve? 48 leyes. ¿Esas leyes cuáles son? Pues el retorno y la recurrencia, el karma y el dharma,
la ley de octava, la ley de entropía, la ley de la dualidad, la ley de correspondencia y muchas otras leyes que se me escapan en este instante, pero nos cobijan 48 leyes. Acá en el tiempo, ¿qué es el tiempo? Acá es donde ya la gente, digamos, con sus aparatos y cosas así, se empiezan a devanar un poco los sesos, averiguando cuál es la cuarta dimensión. Bueno, antes que se me olvide, acá en este plano, nuestra materia es de tipo celular. Acá el tiempo es de material etérico. ¿Qué sucede con el tiempo? El tiempo en este instante, entonces, ¿qué sería en nosotros? ¿O qué es el tiempo acá? El tiempo simple y llanamente es la duración de las cosas. Ese es el tiempo. ¿Fácil o difícil? ¿Y cómo se representa el tiempo acá? Muy sencillo. Con un círculo. ¿Por qué? Porque todo lo que empieza en un punto, da su respectiva vuelta, llega acá y termina. Entonces, nuestro tiempo en nosotros, ¿dónde está? ¿O cuál es nuestra cuarta dimensión? Es el tiempo de vida que nosotros tenemos. El tiempo que nosotros tengamos de vida, esa es nuestra cuarta dimensión. Y es un círculo. Se le conoce como un círculo. Ya se habló de la teoría de la relatividad, esos son otros temas, pero ahí se da cuenta que el tiempo es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque esa duración de las cosas depende de la parte etérica. Y acá, vamos a verlo acá, ¿dónde está ubicado en nosotros? Ya sabemos qué es el tiempo de duración en nosotros. Se encuentra en nuestra parte instintiva. ¿Por qué se encuentra en la parte instintiva el tiempo en nosotros? Porque recordemos que el instinto maneja nuestras aguas. ¿Cuáles son las aguas en nosotros? Si el tiempo está acá y las aguas determinan el tiempo de vida de una persona, es muy sencillo. ¿Cuáles son esas aguas a las que nosotros nos estamos refiriendo? Simple y llanamente, las aguas que vamos a hablar acá, ¿cuáles serían esas aguas, Mercedes? ¿Usted sabe? Energía sexual. Muy bien. La energía sexual, sí, señor. ¿Y por qué nuestra energía sexual son nuestras aguas? Recordemos que cuando nosotros estamos fornicando, o sea, botando nuestra energía sexual, estamos botando nuestras aguas. Y a medida y a cantidad de que nosotros botemos esa energía, que se le conoce como fornicación, a medida que uno bote su energía sexual, acorta su tiempo de vida, la reduce. Porque a alguien que bota su energía sexual le llegan las enfermedades, le llegan los dolores. Y si una persona debía de durar, digamos, 100 años, pero fue un gran fornicario, por ahí puede durar 60 años o hasta menos. Le puede dar un cáncer de hígado, de próstata, de cualquier cosa. Entonces démonos cuenta que a la mayor cantidad de energía sexual que uno bote, mayor tiempo es el que se le reduce. ¿Sí me hago entender? Entonces, démonos cuenta lo importante que es trabajar nuestras aguas, lo importante que es mantener nuestra energía sexual en nosotros para condensarla. Recordemos que nosotros, nuestro vehículo físico, en nuestra parte de una máquina de condensación. Pero también hay otras aguas que nosotros no le prestamos mucha atención, pero que son importantes. Es nuestra sangre. Esas son otras aguas que nosotros tenemos. Recordemos, nuestra sangre, una persona que digamos, le den un tiro, le apuñalen en un sitio, la aorta o la vena cava, cualquiera de esas, se desangre en menos de un minuto y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la vida de ese personaje, ¿sí o no? Eso ya se sabe.
Entonces, ¿por qué? Porque las aguas son muy indispensables en nosotros. Nosotros tenemos más del 90% de agua en nuestro vehículo físico. Por ejemplo, si uno hace alguna actividad de media hora, una hora, ya empieza a sentir sed. ¿Qué significa eso? Ya ha eliminado agua del organismo, necesita hidratarse. Entonces, si nosotros le ponemos atención a nuestras aguas, que siempre están acá, en el centro instintivo que maneja nuestras aguas, nuestra energía sexual, nosotros ya con el intelecto vamos a comprender que debemos guardar nuestra propia energía sexual. ¿Listo? Entonces, esa sería la cuarta dimensión en nosotros. Ese tiempo de duración de las cosas es para absolutamente todo. Para este tablero, para esta sala, no solo para el cuerpo físico, para este planeta, para esta galaxia, para todo. Todos estamos sometidos al tiempo y tiene que ver con la parte etérica. También lo manejan 48 leyes. Entonces démonos cuenta que el tiempo como tal, que es la cuarta dimensión, sí existe. ¿Y por qué nosotros no percibimos esa dimensión? Porque nosotros, por nuestra inconsciencia y nuestro estado de egoico en que nos encontramos, no alcanzamos a sentir ni a percibir esto. Ya ahorita vamos a ver con qué prácticas es que nosotros y cómo es que nosotros nos hacemos habitantes de esas leyes. Entonces pasamos a la quinta dimensión, que se le conoce como la eternidad. Esta eternidad entonces tiene dos aspectos. La eternidad tiene algo que se conoce como el astral y la región mental. Digamos que tiene esa eternidad, tiene esas dos secciones. La parte inferior, que es el astral, y el mental. El astral está manejado entonces por 24 leyes. Y la parte superior de esa quinta dimensión, que es la eternidad, corresponde al mental, que tiene 12 leyes. Hay menos leyes. Bueno, entonces, aquí, ¿dónde estarían nosotros esas leyes? Esas dimensiones, perdón. Coloquemos acá para mirar el dibujo. Nuestra quinta dimensión entonces se ubicaría en la parte emocional, que es acá en el plexo solar, y en nuestra parte del centro intelectual inferior, que corresponde a la altura del corazón, que corresponde a los pensamientos. Acá están nuestras emociones, acá están nuestros pensamientos. Ahí están representados en nosotros esa eternidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un desdoblamiento astral, podemos ir al astral afuera o al astral interior. Lo mismo que con el mental. En el mental interior hay una práctica que se llama el desdoblamiento mental. Allá uno puede ir a averiguar sobre sus propios agregados psicológicos. En el centro emocional, nosotros sentimos esas emociones de agrado, de desagrado, de nuestra parte psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces no sabemos de dónde vienen esas emociones cuando vemos o percibimos algo con respecto a la emoción. Pues vienen de nuestra quinta dimensión de la eternidad. Lo mismo con el pensamiento. Nosotros pensamos, razonamos, pero muchas veces no entendemos de dónde salen esos pensamientos. Pues de nuestra parte intelectual inferior, de nuestra dimensión de la eternidad que está en nosotros. Ahí se manifiesta eso. Por eso cuando un cirujano va a operar a alguien de acá, de la parte del plexo solar, no le va a encontrar emociones, ¿sí o no? Y lo mismo, si lo va a operar aquí de la cabeza, del cerebro, nunca le va a encontrar pensamientos, porque eso es de otra dimensión. Démonos cuenta. Entonces acá están representados estos dos en nosotros, estas dos partes de la eternidad, que son el astral y el mental. Bueno, el astral es de naturaleza molecular
y el mental es de naturaleza atómica, o sea, de los átomos. Es la que es celular. Celular es la del volumen, o sea, donde está nuestro cuerpo físico. Es de las células, o sea que aquí sería celular. Esto es etérico, o sea, lo que corresponde al tiempo es etérico. Y acá están otros, venga, eso sí, esto se le conoce como el tritocosmos. O sea, cuando se habla de tritocosmos, se habla de unos átomos mucho más pesados, como de roca, como de piedra. Se le llaman tritocosmos a estos dos, que tritocosmos también traduce infiernos en nosotros, o los infiernos en el planeta Tierra. O sea, el infierno tiene muchos nombres. Uno de ellos es el tritocosmos. ¿Listo? Bueno, no sé qué más dudas o tenga usted. Bueno, entonces vamos a ver acá la sexta dimensión, que es la verdad. Lo mismo sucede aquí con la eternidad. Tiene dos aspectos. Bueno, el tablero aquí como que no me va a alcanzar para no borrar, pero hagámoslo. Entonces, acá sería la voluntad y acá se le conoce entonces como la región de Budi o búdico. Esta sería las primeras dimensiones superiores en nosotros. O sea, la voluntad y el búdico. ¿Dónde están en nosotros? Bueno, permítame, yo manejo acá el monacho. En nosotros, la parte de la voluntad se encuentra acá en el centro motor. Corresponde al de la voluntad. Y lo que es el búdico corresponde acá al centro emocional superior. O sea, estos dos corresponden a la gran verdad, las primeras regiones de las supradimensiones en nosotros. ¿Qué sucede con nosotros con lo que es la voluntad? La voluntad de nosotros todavía está gobernada por el agregado psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, hasta acá, es que los yoes tienen su dominio en la máquina humana, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos es la voluntad de nuestros yoes, de nuestros agregados psicológicos. Lo mismo que acá, en el centro intelectual inferior, nuestros pensamientos son egoicos, son de tipo psicológico de pensamientos negativos. Nuestras emociones son muy bajas, son negativas también, y ni decir de estos centros. Entonces démonos cuenta que acá, esa sexta dimensión, la parte baja, que es el centro motor de la voluntad, corresponde a nuestros defectos psicológicos que hacen su voluntad. La misión de nosotros es que hagamos es la voluntad del Padre, que está acá. ¿Listo? Entonces, movamos acá un poquito esto. Estas dos dimensiones que están divididas, recordemos también como acá, sí están gobernadas por 6 leyes, corresponden a 6 leyes. ¿Cuál es ella? Muy buena pregunta. Démonos cuenta que a medida que vamos subiendo, se van disminuyendo las leyes. Bueno, acá pues exactamente decirle cuáles son esas leyes, no sabría decirle. Pero se sabe que son 6 leyes. Lo que pasa es que a medida que uno va bajando, démonos cuenta que se van duplicando las leyes. Vea, de 3 pasa a 6, de 6 a 12, y después a 24, después a 48, después a 96, 192 y así sucesivamente. Bueno, entonces, acá nosotros, ¿cómo se nos manifiesta esa gran verdad de nosotros? Cuando hacemos la voluntad del Padre. Y aquí en el búdico, cuando nosotros
en verdad empezamos a auto-observarnos como tal. Estas dos dimensiones, si aquí son atómicas, aquí son electromagnéticas. ¿Listo? Sí, aquí son electromagnéticas. O sea, nuestra voluntad es eléctrica y nuestra parte superior, o sea, el búdico, es magnética. ¿Listo? Eléctrico magnético. O sea, del electrón y el protón. Ya estamos viendo que ahí se están dividiendo. Es como si uno cogiera la célula y la fuera diseccionando hasta llegar aquí a la parte de los átomos. Esos átomos en nosotros son dimensiones superiores. Si nosotros hacemos una meditación o hacemos una meditación trascendental, vamos a mirar eso así. ¿Sí me hago entender? Esto ya son los principios de cielos en nosotros, sobre todo del búdico hacia arriba. Bueno, y llegamos a la séptima dimensión, que es la gran realidad. Esa gran realidad, simple y llanamente, es Atman en nosotros. Atman. O sea, acá, lo que conocemos como nuestra glándula pineal, o la gran corona de los reyes, que es el centro intelectual superior. Eso corresponde a la séptima dimensión en nosotros. Nuestro Padre, nuestra Madre Divina que están allá arriba. Y acá, esa gran, esa gran realidad entonces se conoce como la gran realidad y acá ya es lo que se conoce como Atman. Y de su naturaleza es fotónica. O sea, que es luz, la luz en nosotros. Cuando uno tiene destellos de por allá que algo le está diciendo que haga esto, que haga lo otro, que le están iluminando a uno algo, es su propio alma interior, su propia luz, la que lo está guiando, la que lo está iluminando. Esa es la dimensión en nosotros. Obviamente nosotros no comprendemos esto porque si nosotros a duras penas estamos acá en la tercera dimensión, imagínense de aquí para arriba. Obviamente nosotros a la eternidad vamos todas las noches cuando nos desdoblamos astralmente. ¿Listo? Pero la verdad es que lo hacemos en forma inconsciente. Podemos haber ido a la parte mental con una experiencia en que uno en el sueño sueña que está soñando. No sé si le ha pasado alguna vez. A mí ya me pasó varias veces, que uno está durmiendo y está soñando. Y resulta que desperté y sigue soñando. Es porque se desdobló mentalmente y cuando se salió de allá, se despertó acá, pero sigue soñando acá en el astral. Y cuando uno llega aquí a la tercera dimensión, dice, oiga, pero yo estaba soñando en el sueño que estaba soñando. Es por eso, porque del astral uno pasa inconscientemente al mental. ¿Sí ve? Entonces, de cierta manera, sí hemos comprobado esas dos dimensiones. Y acá, estas dimensiones superiores, nosotros las comprobamos es por medio de la meditación. Pero bueno, eso Las leyes son tres leyes. No, las tres leyes, el nacimiento, No, sí, algo así con eso, pero estas tres leyes son estas. Gracias por la pregunta. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo mismo de morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. Ahí está. ¿Sí ve? Entonces mire desde dónde viene eso para que nosotros practiquemos. Bueno, esas serían más o menos a grosso modo lo que son las dimensiones y dónde están en nosotros. Pero hay que hacer una salvedad acá. Venga, a ver. ¿Cómo hacemos?
Bueno, toca escribirlo así por encimita. Nosotros, ¿cómo comprobamos esas dimensiones? Es muy sencillo. Cuando nosotros nos desdoblamos astralmente, podemos ir a comprobar lo que es la longitud, o sea, nuestro tritocosmos, con el hall del infierno, que se le conoce como la superficie, que nosotros es la personalidad. De esa manera nosotros podemos comprobar eso en nosotros. ¿Alguna vez alguno de ustedes, no sé, han tenido pesadillas? Claro, cuando uno tiene pesadillas es porque se desdobló a esto del tritocosmos o de las 192 leyes. Hasta ahí llega uno. Y esas pesadillas son tan horribles que uno no haya cómo despertarse. Y se vuelven a veces tan conscientes que uno sabe que está en una pesadilla y quiere salir. Imagínense si es un infierno. Imagínense si hay más para abajo. Esa es una forma como uno comprueba que tiene su propio tritocosmos. ¿Cómo comprobar el volumen? O sea, las 3 dimensiones. Con una práctica que nosotros debemos desarrollar, que es la autoobservación. Cuando uno se está autoobservando, está percibiendo las 3 dimensiones aquí y ahora como es. Porque cuando uno se autoobserva, ni está pensando en el pasado, ni está pensando en el futuro, está viviendo el aquí y el ahora. Y está pendiente de lo que son los 5 centros. Esa autoobservación, cuando uno la logra llevar al menos por un minuto, capta la realidad de las 3 dimensiones. ¿Listo? Bueno, el tiempo, ¿nosotros cómo lo comprobamos? O la parte etérica. También se le conoce como esa parte superior en nuestro vehículo físico, que se le conoce como el éter, que es como esa parte brillante que uno tiene. Esa es la 4ª dimensión también. Esa dimensión es la sección superior de la 3ª dimensión. El planeta Tierra tiene su 4ª dimensión. En la galaxia tiene su 4ª dimensión, igual que el Sol. Bueno, todo eso. Los animales. Entonces nosotros no somos la excepción. ¿Cómo nosotros comprobamos el tiempo o la 4ª dimensión? Una práctica que se llama salida en ginas. La salida en ginas es simplemente coger el vehículo físico, llevarlo a la 4ª dimensión y de ahí, sí, y uno vuelve aquí al plano físico. ¿Y ahí cómo se hace? Esa es una práctica que aquí en conocimiento de sí mismo no se da, porque no es que no se pueda hacer, es que es muy compleja por una razón. Resulta que si nosotros no hemos muerto lo suficiente, uno puede hacer la petición a la Madre Divina, que es lo que ella es la que lo saca uno a la 4ª dimensión. ¿Qué es la 4ª dimensión? Que por ejemplo yo quiero pasar a ese baño sin abrir esa puerta. Yo simplemente estoy acá y paso al otro lado sin necesidad de abrir la puerta. O pasar esta pared, o simplemente estoy acá y irme a la casa. ¿Sí? Ese es un poder. Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si uno se identifica, bien identificado que uno anda aquí, si uno se identifica, por ejemplo, que está yendo a la casa, porque uno se ve volando, y ve que allá están los buses de Transmilenio, están los edificios y el pavimento, uno puede ingresar al plano físico y llegar acá y matarse, pegarse duro su tiestazo, claro. Sí, es que por eso le digo, y hay que hacer bien la práctica, y solo se le pide a la Madre Divina, que es la única, bueno, hay maestros que lo hacen, pero la Madre Divina es la que realmente lo ayuda a uno a eso. Y uno debe estar muriendo sobre sí mismo, pero para hacer esa práctica como tal, hay que fabricar el 4º cuerpo, que es el cuerpo vital. No, perdón, el 2º cuerpo, que es el vital. Ya ahorita lo explicamos. Bueno, ¿cómo comprobamos la eternidad? Pues muy sencillo, un desdoblamiento astral consciente y un desdoblamiento mental. Cuando yo estoy en el plano astral desdoblado, eso práctica se va a dar en la fase B, le digo al cuerpo mental, al cuerpo astral sale de mí, y uno sale y queda en el cuerpo mental. ¿Listo? En la 5ª dimensión que corresponde al cuerpo mental. ¿Y cómo comprobamos estas dimensiones de aquí para arriba? Pues con la meditación de Kobanes o la meditación del Gati. La meditación, bueno, expliquémoslo acá con el gráfico.
Como prácticamente nuestra esencia o conciencia está atrapada en los diversos tipos de yoes que están habitando acá y acá, más que todo, entonces es llevar nuestra conciencia que hemos liberado a través de la columna vertebral. Aquí hay un gran muro, eso se ve en la de los koanes, atravesarlo y que esa conciencia llegue a los mundos superiores para que reciba luz e información. Esa es una meditación de tipo trascendental. Esa es la meditación que se enseña con la de los koanes. Esa es la conferencia número, no me acuerdo cuál es. Bueno, por ahí está, pero bueno, no me acuerdo. Esa es. Y démonos cuenta, nosotros estamos acá, nosotros debemos llevar nuestra conciencia a nuestros cielos, que está acá. Nuestros cielos están acá, como ya lo hemos visto. ¿Listo? Así nuestra conciencia adquiere conocimiento. Y está la del gate, pues, que esa es otra práctica que se da, ¿no? Bueno. Pero y ahí digamos, cuando se ese nivel de conciencia o sea, que dé o que... De acuerdo a su estado, su propio Padre interno le dará su luz que a usted le corresponda que le deben dar. ¿Sí me hago entender? Si usted quiere saber algo de la vida, quiere saber algo de historia, usted con una cosa de esas, allá se la darán. Pero eso va de acuerdo a su propio trabajo o a su propio nivel también de conciencia. A uno le dan lo que merece que le den. Y también la transmutación y la... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, esa es una forma de comprobar lo que son las dimensiones, pero nosotros necesitamos trabajar con esto, con los tres factores, para poder ser habitantes de esas dimensiones. ¿Cómo se hace habitante uno de la tercera dimensión y ya dominando estas dos dimensiones inferiores? Pues empezando a trabajar con la energía sexual, regenerar el cuerpo físico. Cuando usted regenera su cuerpo físico, ya puede decir uno que ya es habitante completo de esta tercera dimensión. Cuando uno regenera el cuerpo vital, que es la parte superior del cuerpo físico, como ya domina sus aguas, ya usted es habitante de la cuarta dimensión o del éter. Ahí usted ya puede hacer la práctica de la salida en yinas. Ya puede volar con su vehículo físico como lo hacía Superman. Sí, es que es eso. Usted, ¿Cómo hacen los yogis en la India? algo así, eso. Usted sí ha visto ese mago llamado, no me acuerdo cómo, que hizo una maroma de pasar la gran muralla china que estaba acá y pasó allá. De pronto fue que utilizó esa salida en Gina. Lo que pasa es que la salida en Ginas, ¿por qué tampoco se recomiendan? Porque ciertos elementos oscuros o negros o de la mano izquierda utilizan eso para espectáculos, para hacer daño. Claro, por eso es que tampoco se enseña cómo es. ¿Sí me hago entender? Ese mismo. Que uno lo ve flotando, volando. Bueno, hay trampas en esos magos, pero también hay unos que lo logran y lo muestran como espectáculo. Uno no debe hacer eso. ¿Recuerdas ese pasaje cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas? Exacto, y que dijo que a Pedro que venga, pues que Jesús había llevado su cuerpo físico a la cuarta dimensión y le estaba enseñando a Pedro a lo mismo. Para caminar en las aguas es llevar el cuerpo físico a la cuarta dimensión, o sea, al éter. Y ahí físicamente uno los ve que están levitando, que están flotando, pero están en la cuarta dimensión. Así, eso se hace cuando alguien ha logrado regenerar su cuerpo o su cuerpo vital. Se hace habitante de esa dimensión. Habitante, sí. Es que estamos hablando de ser habitantes, pero para eso hay que trabajar con los tres factores. Con el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Hay que trabajar. Bueno, ¿cómo nos hacemos habitantes de la eternidad? Pues simplemente cuando yo fabrique el cuerpo astral, solar, y cuando fabrique mi cuerpo mental, solar, seré habitante de estos dos planos, de la eternidad. Hay personas, cuando uno fallece, así en el estado egoico en que nos encontramos, nosotros nos vamos al limbo, a la superficie.
y asumimos y pensamos que estamos en el plano físico, porque nosotros nos hemos identificado con todo. Pero una persona que ha despertado conciencia y que ha fabricado sus cuerpos es consciente que es habitante del astral y del mental. ¿Sí me hago entender? Lo mismo sucede con el cuerpo de la voluntad. Para ser habitante de esta región, de la parte inferior de lo que es la gran verdad, esa es la de los mundos causales, de la voluntad también es de los mundos causales, se me olvidaba esa parte. Para ser un hombre causal se necesita fabricar su cuerpo de la voluntad. ¿Sí me hago entender? Pero, bueno, de una persona que ha fabricado su cuerpo de la voluntad o ya es un hombre causal, aquí ya sí se recibe el título de hombre. Ya tiene alma humana. Pero obviamente hay una prueba que nosotros debemos pasar, que es escoger el camino directo para poder ser habitante de la parte superior de los mundos búdicos, que son los planetas del Cristo, porque aquí en Budi ya ya el alma humana se debe unir con el alma divina. ¿Sí me hago entender? Pero para eso hay que fabricar primero el cuerpo, la voluntad y escoger el camino directo para poderse unir. El camino directo es el que hay dos caminos. Cuando usted está fabricando su cuerpo de la voluntad, o sea, el quinto cuerpo, con los tres factores, le dan a escoger dos caminos: el nirvana y el camino directo. El nirvana son unos premios que le dan a la persona por haber fabricado esos cuerpos, lo mandan por allá a una galaxia, bueno, a esta galaxia, pero por allá en un planeta donde sea gobernante de ese planeta, o lo mandan acá y le pagan con millones, mujeres, lujos. Exacto. Hasta que se le agote eso que usted hizo. Y vuelve a empezar aquí desde cero, como cualquier hijo de vecina. Ese es el nirvana, se le llama la espiral también. ¿Por qué se le conoce como la espiral? Porque simplemente usted llegó acá y empezó a hacer así otra vez, hasta llegar acá. El camino directo es diferente. El camino directo siempre está a la derecha. Y es la persona que escoja ese camino es el que se va a cristificar. O sea, el que va a encarnar al Cristo. O sea, Atman. Al Cristo. Si usted no, eso del yo crístico no existe. No, existe el camino hacia el Cristo para encarnarlo. Es que es el yo crístico, entonces uno empieza a adorar a una figura jesucristiana y no hace nada por uno mismo. No, nada. Se va al mundo de las creencias. ¿Sí? Entonces, alguien que escoja ya el camino directo, el alma humana se une con el alma divina y ahí nace el Cristo. Ese Cristo ya empieza a ser habitante de la luz, porque se une con su Padre interno. Pero claro que ese es un proceso que se da más adelante, que se le conoce como la segunda montaña. Este proceso apenas que le enuncié se le conoce como la primera montaña. ¿Listo? Así es como uno se hace habitante de todas estas dimensiones. Y hay una tercera montaña. Hay una tercera montaña, sí, señor. Sí. Bueno, miremos a ver qué preguntas hay acá. Francisco Rivers Gutiérrez, muchas gracias. Confírmeme el audio, por favor. Ese es el trabajo que hay que hacer de las dimensiones y dónde están en nosotros. No sé qué preguntas tenga, dudas o algo no le haya quedado claro. Por la... Yo creo que esto hay que estudiarlo, hay que vivenciarlo, sí señor. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo nosotros vivenciamos, por ejemplo, la tercera dimensión? Es aprender a autoobservarnos. Eso era lo que me causó a mí tanto trabajo. Y hasta que yo vi la madre, y le fui cogiendo. Exacto.
¿Por qué nosotros fallamos aquí coloquémoslo para que expliquemos un poquito? ¿Por qué nosotros fallamos en la autoobservación? Mire, como ya lo vimos aquí en las dimensiones, nosotros estamos fallando con la autoobservación por una sencilla razón. Nosotros vivimos en nuestra superficie, que es la personalidad, y en nuestra longitud, que son nuestros yoes, que nos llevan de un extremo a otro. ¿Listo? O sea, vivimos aquí abajo. Vivimos en el instinto y en nuestra parte de la parte sexual, donde están todos nuestros yoes. Por eso es que nosotros no salimos de acá. ¿Por qué se nos dificulta la autoobservación? Porque la autoobservación, mire dónde está aquí. Entonces, para poder aprender a autoobservarnos, debemos hacer el esfuerzo de ir a nuestros propios cielos que están aquí, o sea, la gran realidad, para que nuestro Padre interno, nuestra Madre Divina nos ayuden. Y cuando usted, eso se llama el recuerdo de sí, cuando usted se recuerda a sí mismo, entonces ya viene la autoobservación de hecho, porque la autoobservación está acá. Démonos cuenta, mire dónde está la autoobservación, en Budi, aquí. Por eso, vea, por eso la función de este centro es juzgar, mire. Y porque aquí es la energía de la conciencia, y ¿quién va a autoobservar? Es nuestra conciencia. Pero ¿cómo voy a poder aprender a autoobservarme si yo vivo identificado con nuestros propios infiernos, nuestra propia superficie? ¿Sí ve? Cuando uno ya aprende a autoobservarse porque se está recordando a sí mismo, entonces mire, desde aquí ya puede mirar hacia abajo, vea. De la dimensión superior puede mirar hacia abajo. Démonos cuenta que cada dimensión contiene la otra. Mire, esta primera dimensión está contenida en el plano. El plano está contenido en lo que es el cubo o el metro cúbico o lo que es el volumen. Exactamente, gracias. Y el volumen está contenido en el tiempo, porque recordemos que todo eso algún día va a acabarse y ahí está contenido en el tiempo. Pero si nos damos cuenta, el tiempo está inferior a la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que la eternidad está más arriba del tiempo, está más allá. ¿Sí ve? ¿Y la eternidad qué pasa? La eternidad hasta ahí llegó porque hay algo superior a la verdad que está contenido en la gran verdad. Y la gran verdad solo es real con la gran realidad. Démonos cuenta que hacia abajo, o sea, una persona que ha llegado a este nivel puede mirar hacia abajo perfectamente. Por eso nosotros aquí en la tercera dimensión se nos dificulta mirar del tiempo hacia arriba. ¿Sí ve? Por eso se nos dificulta. Por eso se nos hace más fácil mirar hacia abajo. Pero obviamente en el estado en que nos encontramos lo hacemos en forma inconsciente. Imagínese uno conscientemente ya mirando hacia abajo. Ahora imagínese usted subiendo de escala en escala cómo empieza a mirar las dimensiones hacia abajo. ¿Sí ve? Por eso uno mira el animalito que le decía, pero el animal no lo ve a uno, porque ese es un nivel de conciencia. Entonces imagínese los grandes seres que están en estos planos, cómo nos miran a nosotros. Nos miran como si nosotros estuviéramos viendo al animalito como al zancudo o a la hormiga. ¿Sí me hago entender? Así nos ven los seres superiores a nosotros. Entonces démonos cuenta, cada dimensión contiene a la otra. Y lo que dijo el gran venerable maestro Samael, las dimensiones se penetran y compenetran sin confundirse. ¿Qué quiere decir eso? Que estas 7 dimensiones están aquí y ahora. Aquí y ahora. Y es que ya lo vimos, vea. La tercera dimensión, mira cómo la vemos. El tablero, largo, alto y tiene un fondo, porque uno alcanza a ver el fondo o la tercera dimensión del tablero. Lo mismo que este salón. ¿Sí ve? Y la cuarta dimensión es la duración de todo esto. Y si nos vamos a la eternidad, imagínense, está la eternidad aquí ahora. Porque si usted se desdoblara o nos desdobláramos, veríamos esto exactico, igualito, pero desde la quinta dimensión. Imagínense, y entonces, si uno va y hace un desdoblamiento mental, vería los átomos de cada composición de lo que es esta silla, el tablero, nosotros. Entonces, imagínense la parte superior, cuando uno vaya allá mirando el átomo funcionando hacia abajo. ¿Ah? Y ahora, en este nivel, la luz. ¿Hay como nivel de ángeles y de
Aquí no lo, sí, digamos que los ángeles están del tiempo hacia la eternidad. Más arriba hay seres superiores. Claro. Entonces, démonos cuenta lo interesante de este tema. Pronta recuperación, bendiciones. Gracias. Buen audio desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Francisco River, muy amable. ¿Más preguntas, dudas? No. ¿Quedó todo claro? Perfecto, sí, está hablando esta. Bueno, la idea es que practiquemos, La idea es para ir comprobando todo esto, porque es que lo que nosotros buscamos en conocimiento sí mismo es que practiquemos para comprobar. Eso es. A todos nos falta, a todos. Pero si usted se desdobla astralmente, ya conscientemente, ya por lo menos está comprobando. Si logra la meditación. Necesariamente debe uno desdoblarse conscientemente todas las noches. Esa es la idea. Porque es que nosotros nos desdoblamos todas las noches, pero inconscientemente. Sí, conscientemente, pero yo digo todas las noches. Sí, es que esa es la idea, que usted lo haga todos los días conscientemente, man. ¿Por qué? Porque es que uno conscientemente allá en el astral por lo menos le dan las indicaciones. Pero por lo menos, ¿cómo sería una indicación? Digamos, ¿qué le pido al ser que...? No, usted mire, cuando uno se desdobla conscientemente, bueno, va a hacer el desdoblamiento conscientemente, ya sabe, hay que relajarse, hay que concentrarse y hay que hacer hay que hacer el cierre y hay que hacer una petición al padre y a la madre. Y en esa petición usted debe fijarse un objetivo. ¿Un objetivo qué es? Quiero saber quién fui en una existencia pasada. Padre mío, quiero saber, muéstrame cuántas existencias llevo. Padre mío, Madre Divina, quiero ir a tal país o cual sitio para comprobar si es verdad lo que pasa allá. ¿Sí ve? Quiero saber cómo están mis agregados psicológicos, cómo me están martirizando, cómo me maltratan. Quiero saber, y allá se lo muestran. Obviamente en el astral, así en el estado en que nos encontramos, nos lo muestran en estado de simbología. No es que le van a decir directamente, mire, está así, no. Si uno, por ejemplo, tiene que luchar contra la lujuria, le van a mostrar unos animales, ya sea una serpiente, un perro o un cerdo. Si tiene que trabajar la ira, le mostrarán un toro o un gorila. ¿Sí ve? Si le van a mostrar cuántas existencias llevan, lo llevan y le muestran un número. Cosas así. Entonces, démonos cuenta, hay que luchar por el desdoblamiento. Usted con el desdoblamiento sale de todo esto perfectamente. No, y comprueba uno cosas. O sea, a uno le han mostrado cosas y uno sí comprueba. Esa es la verdad. Yo solamente una vez me hice un propósito y hice todo después de la conferencia Bueno, la idea es no abandonar esos propósitos, man. Perfecto, me salió todo lo que yo quería ir, lo que yo quería saber. Todo salió. Ah, bueno. Bueno, pues voy a ver si hay preguntas acá, si no, pues dejamos hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Nos esperamos en la próxima conferencia. Muy amables y hasta aquí dejamos. Hablamos. John. Saluda a Carmen. Sí, señor, claro que sí.